Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. En este episodio nos adentraremos en uno de los asentamientos más enigmáticos de la antigüedad, Mohenjo-Daro, una ciudad que floreció hace más de 4.500 años y que aún hoy desconcierta a arqueólogos y científicos por igual. Mira, todos estos descubrimientos que van haciendo esta gente que se dedica a explorar el mundo, cada día nos sorprenden más. Cuando descubren estas ciudades perdidas o que de pronto encontraron unas ruinas por allá y empiezan esas excavaciones, hermano, y descubren unas cosas que uno dice, venga, pero eso lo hacían en ese tiempo. Caso particular el de Mohenjo-Daro. Y así tenemos muchos aquí también a nuestra región como tal. Bueno, quiero invitarlos entonces a que se pongan cómodos, que como siempre se sirvan su buena taza de café y que se pongan auriculares. Yo les prometo que este episodio les va a gustar muchísimo. Raúl, te invito entonces a que acerques por favor el pocillo. Muchas gracias, Mauro. Mauro, entonces como tú lo dices, qué pena, ¿debes decir algo más? No. Bueno, entonces como tú lo dices, Mohenjo-Daro, una ciudad enigmática, misteriosa, pero yo te voy a invitar, como lo hemos estado socializando y pues el tema es de bastante interés, es que para hablar de Mohenjo-Daro tenemos que ir al Valle del Río Indo, o sea, al Valle del Indo. ¿Sí, al Valle del Indo? Del Indo. Que viene de... No va a sonar como el lindo. Que viene, pero suena como eso, sí, pero hagamos la pausa, el Valle del Indo. Si lo decimos rápido, el Valle del Indo, el Valle del Indo. Bien interesante hablar del Valle del Indo porque, pues básicamente, como lo dices tú, Raúl, esto viene de la India como tal, ¿cierto? Sí. Básicamente, cuando nos referimos al Valle del Indo, es de la parte hindú, ¿cierto? Mire, hablamos de un río. El río Indo. Hablamos de un río que es el río Indo y por eso se le llama el Valle del Indo a todo lo que son esa ribera y por donde se dispersa todo este... Y ahí viene un nombre de India. Y ahí viene el nombre de India, pero esto viene de los Himalaya. Allá en los Himalaya nace el río Indo. Se empieza a desplegar por toda la región y entonces la ciudad como tal que es Mohenjo-Daro, de la que vamos a hablar, que no solamente era Mohenjo-Daro, incluso hay otra que es Harappa, que era mucho más grande, pero nos vamos a concentrar en Mohenjo-Daro. Allí se desarrolla esta civilización, la civilización que corresponde o que habitó la ciudad de Mohenjo-Daro, en el Valle Indo o el Valle del Indo. El Valle del Indo, bueno, es importante lo que dices. Cuando hablamos de el Valle del Indo, hablamos de la civilización del Indo. Correcto. De todo ese valle. Mauro, y cuando nos comentabas pues que este río nace en el Himalaya. En los Himalayas. En los Himalayas, sí. Me acordaba del río Nilo, porque el río Nilo es igual para esta cultura que lo que es el río Indo. Es igual de importante. Igual de importante. Representa básicamente lo mismo. Sí, es que es casi lo mismo porque pasa el río Nilo, está el valle del río Nilo, está todo lo que llama el Celta del Nilo y donde se formó la cultura egipcia pues beneficiando por estas aguas. Pero ¿sabes qué? Me acordaba también que la civilización del Valle del Indo fue llamada la civilización del agua. Sí, es que ellos tuvieron esa capacidad de, por decirlo de alguna manera, de dominar a la perfección ese recurso. Porque es que recuerda, y cuando hablamos es muy interesante ahondar en esto que acabas de decir, Raúl, y me haces acordar de lo siguiente, y es que en la región de la India, en esta parte de la India y sobre todo en esta parte de la frontera, y cuando hablamos del Indo y de los Himalaya como tal, no sé si ustedes cuando se fijan de pronto en documentales oyen hablar acerca del monzón o de los monzones. Los monzones. ¿Cierto? Y pues básicamente cuando hablamos del monzón, eso tiene varias definiciones, pero una de las cosas pues más prácticas que podríamos decir, Raúl, de esto es que es una temporada invernal muy fuerte. Es un fenómeno climatológico. Es un fenómeno climatológico, así en términos generales. Y caen toneladas y toneladas de agua, ¿cierto? Entonces, la gente de esta región se enfrentaba a unas sequías muy prolongadas
o a unas inundaciones repentinas tremendas debido pues a todas las precipitaciones que eran enormes o que son enormes cuando llega la temporada del monzón. Pues ellos lograron dominar lo que fueron estos fenómenos a través de que podían almacenar por medio de canales toda esta agua que caía, y al tenerla almacenada podían bombearla y no sufrir esas sequías tan tremendas que había en determinada parte, en unos momentos del año, sino que tenían esos depósitos de agua para poder llevar a cabo los riegos y subsistir, porque imagínate una sequía bien tremenda, muere todo el mundo. Y en invierno también pues sabían cómo sortear pues esa situación de la inundación de las tierras, porque la manutención de ellos, o digamos las actividades de ellos, era la agricultura, ¿cierto? El pastoreo y el comercio, el mercadeo. O sea, también vendían sus mercancías. Entonces, conocidos como la cultura del agua, porque hacían lo que tú dices, le dan un buen manejo a esto. Pero en ese valle donde se desarrolla la civilización del Indo, hay dos ciudades importantes. Hoy nos vamos a referir a Mohenjo-Daro, pero tú hablabas ahora de Jarapa. ¿Jarapa cómo era? Pues que cuando hablamos de Jarapa, era enorme. Hablamos de una ciudad que tenía tal vez las mismas características de Mohenjo-Daro, que enseguida las van a descubrir, pero hablamos de una ciudad muchísimo más grande. Digamos que era como la ciudad principal de la región, Jarapa, y Mohenjo-Daro era una ciudad de pronto con un tamaño mucho menor, pero con unas cosas que los van a impresionar, que es lo que les vamos a contar enseguida. Esa ciudad, cuando hablas Raúl, de la cultura de Mohenjo-Daro, es muy interesante porque atrás de la historia, la gente que se dedica a la exploración y a estudiar estas civilizaciones tenían un concepto muy interesante de las civilizaciones de la India. Y es que decían que eran las cenicientas de la civilización. La menos desarrollada, pues. No tanto las menos desarrolladas, sino las cenicientas de las grandes civilizaciones, porque ellos habían logrado esos niveles tan avanzados de una manera, de un momento más reciente que por ejemplo, las civilizaciones como Egipto, que se dice que tienen miles y miles de años pues de estar en desarrollo, y llegaron pues a su momento más esplendoroso mucho antes que las civilizaciones de la India. Pero al parecer la cosa es diferente. Pasó fue lo contrario. Claro, sí. Según lo que vamos a platicar ahorita, parece ser que la civilización del Indo fue antes modelo para las civilizaciones de Egipto y Sumeria. De Egipto y Sumeria, que consideramos que son civilizaciones mucho más antiguas. Hasta que no, al parecer, lo que lograron y lo que aprendieron es probable que haya sido de la civilización del Indo. Pero es que para llegar allá tenemos que hablar de 100 años de ¿qué? De 100 años de excavaciones y de trabajo arqueológico. Es correcto. Entonces, Maurea, una vez diciéndole a los oyentes y contextualizándolos de lo que es la civilización del Valle del Indo, lo que es lo importante del río del Indo, las dos ciudades importantes, Jarapa, pero en la que nos vamos a centrar hoy, y que es muy importante, una civilización, una ciudad muy avanzada, Mohenjo-Daro. Pues entonces Mohenjo-Daro está ubicada ¿en dónde? En lo que actualmente hoy es Pakistán. Acuérdate que la India tiene una división, entonces queda la India, y esa división, de la división sale ¿qué? En Pakistán. Entonces, Mohenjo-Daro está ubicada en lo que hoy actualmente es Pakistán, y fue una de las principales ciudades de la antigua civilización de la cual estamos hablando, que es la del Valle del Indo. Lo que hace única a esta ciudad, Mauro y oyentes, no es solamente los 4.000 o 5.000 o inclusive más años de edad, no, sino el nivel de avance tecnológico que alcanzaron. Y ahí vamos a empezar a enumerar. Pero espere, Raúl, para hacer un poquito más de contextualización acerca del tema. Mira, esta ciudad la descubre un arqueólogo hindú. Resulta que por casualidad ven algo en la región. El hombre empieza como a buscar, a destapar cositas. El tipo se da cuenta de la dimensión que hay allí y dice, aquí hay una ciudad enterrada, ¿cierto? Es un arqueólogo hindú. Y ahí es donde empiezan la excavación, pero ellos no
jamás les pasó por la mente, nunca se imaginaron Encontrarse con encontrar lo que se encontraron allí. Entonces empecemos, Maura. Calles perfectamente alineadas. ¿Cómo te parece? Si vos tenés unos datos acerca de las calles, o sea, ya te doy la palabra. Es una ciudad trazada. ¿Te acuerdas que hablamos la vez pasada, amigos? Hablamos de lo siguiente, y es que en la mayoría de urbes o ciudades, por ejemplo, el caso acá de Medellín, hablamos de barrios de invasión. Los barrios de invasión tienen una característica, que ¿cuál es, Mauro? No tienen planeación. No son planeados ni trazados. Entonces encuentra usted con callejones, con sitios no muy claros en su trazado, porque no tuvieron esa Una irregularidad. Exacto. Entonces, empezamos acá. Mohenjo-Daro es una ciudad que tiene calles perfectamente alineadas. Es que al parecer fue una ciudad programada y bien trazada, y me parece muy tremendo lo que hizo Raúl, porque es que imagínate que las calles no medían menos de 9 metros. La más las calles principales, 9 metros. O sea, no medían menos de 9 metros. Probablemente habían calles más anchas. Hoy en día la calle acá del barrio, ¿cuánto puede tener? Nosotros decíamos 7 metros. Yo creo que por lo menos entre 6 y 7 metros. O sea, y eso que las calles de donde nosotros vivimos son calles relativamente amplias. Bueno, lo bueno, Mauro, es que en este momento están viendo cómo era más o menos el trazado, los oyentes están viendo cómo era el trazado de esta ciudad. Entonces, bueno, empezaste que es una ciudad perfectamente planificada, o sea, con calles perfectamente alineadas. Y trazadas perfectamente. Listo. ¿Qué más vemos ahí? Sistema de drenaje subterráneo. Sistema de drenaje subterráneo, como lo acabas de decir, que podemos decir que ellos desarrollaron un sistema de alcantarillado. Pero también de acueducto. Que aquí es donde viene lo que a mí me sorprende. Me sorprende, Raúl, porque es que imagínate que encontraron, para que la gente que nos escucha en otros países probablemente no pronuncian o no tienen el mismo nombre de las cosas como la tenemos nosotros aquí le llamamos baños o sanitarios, o en otras partes retrete. Water, como en España. Resulta que tenían retretes, tenían baños en las casas, o sea, en la parte urbana, en las casas. Cada casa contaba con un retrete. Mauro, pero es que espera, eso de pronto uno dice en estos momentos no es ninguna avance ni ninguna novedad, pero es que hace 5.000 años sí. O sea, hoy en día que nosotros hablemos que la casa tenga 1 o 2 servicios sanitarios es lo más normal, pero hace 4.000 o 500 años, 5.000 años, Mire, una casa con un baño privado. Les voy a decir una cosa, te voy a comentar una cosa y Raúl conoce de esto. Vámonos 100 años atrás. No sé si estoy exagerando en el tiempo, 100. o pues digamos 100 o un poco más de 100 años. Yo creo que sí, un poquito. No, estaría en los 100 años porque estaríamos hablando de 1900 algo. Vámonos entonces los 200 años, que yo creo que estoy exagerando. Pero, ¿cómo crees tú, Raúl, que era Madrid, que está ubicada en el viejo continente, o Francia, en Europa, hace unos 200 años con respecto a la alcantarilla? Eran ciudades muy sucias, creo que el mismo Londres, París. Mire, yo escuchaba algo por ahí y probablemente, lo voy a decir, probablemente me descache, pero escuchaba algo muy interesante. Tú has escuchado que en México existe una expresión aguas, donde ellos dicen aguas. Que aguas para nosotros, para los mexicanos, es como decir nosotros aquí en Colombia que nos pilas en la jugada. Esté atento. Esté atento. En México dicen aguas. Un saludo para los mexicanos. Claro que resulta que aguas en México dice pilas en la jugada, pero ¿vos sabes de dónde viene eso? No, contanos. Pues resulta que en aquel entonces, hace 200 años o más, en estas ciudades de Europa, la gente acostumbraba a decir aguas porque tus desechos biológicos, o sea, tu orina, no había baño, la desechabas en las calles. Entonces la gente desde el segundo piso llegaba y lanzaba de una vacía, desde una vasenilla, vasenica, lanzaban a las calles de la ciudad todo esto. Entonces antes de lanzarlo decían aguas. Antes de lanzarlo decían aguas. Y eran aguas negras. Para no verse afectados y que les fuera a caer eso encima. Entonces imagínate, si nosotros hablamos que, qué sé yo, 200 o 300 años atrás en Europa, en las ciudades de Europa, ocurría esto, dígame usted
¿cómo es posible que hace 5.000 años una civilización tuviera sanitarios que, Que se descargaba. podían descargar y iban por medio de un acueducto, de un alcantarillado que iba subterráneo, donde iban todas esas aguas negras? Eso encontraron en Mohenjo-Daro. Hágame el favor. Casas con baños privados. Es que hoy en día, Mauro, por ejemplo, en la zona rural de acá de Colombia, y yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, en una finca que no tenía, ese sector, esa vereda no tenía alcantarillado, tenían pozos sépticos. ¿Sabes qué son los pozos sépticos? Claro. Bueno, y todavía uno sigue viendo en sitios o en regiones muy apartadas, lo que llaman estas, ¿cómo es que llaman? Letrinas, que es como lo más antiguo, digámoslo, de los servicios sanitarios. Esta gente no tenía letrina ni nada de eso, sino baños que se descargaba el agua y que eran como los sanitarios de hoy en día, hace 5.000 años. Pero mire, Mohenjo-Daro tiene una particularidad, y aquí eso puede ser tema de controversia. Mire, la gente, los arqueólogos o científicos que se han dedicado a desentrañar los misterios de Mohenjo-Daro, y no solamente de esta ciudad, sino de otras, los más conservadores hablan de que esta ciudad puede tener una antigüedad de 4.500 años. 5.000. A 5.000 años. Los que son un poquito menos conservadores, Raúl, hablan de 8.000 años. No, eso puede tener 8.000 años. Y los otros más conservadores los miran y dicen, 8.000 años. Pero resulta que hay gente muy seria, gente muy capacitada y con nombre fuerte de prestigio. Y de prestigio en todo este asunto de la arqueología, que se atreven a decir que esta ciudad no tiene esa cantidad de años, sino que tiene 45.000 años de antigüedad. Una locura. Y mire, ellos tienen de pronto sus argumentos muy lógicos, porque es que vos decías que llevaban un siglo de excavaciones. Al parecer esta ciudad, Raúl, la fueron construyendo capa por capa, y cuando digo capa por capa es porque está el primer asentamiento, sobre ese primer asentamiento ciudad construyeron la otra y así sucesivamente, y ellos dicen que hay 8 capas. Pero entonces a ver si yo lo entiendo, porque el concepto que yo tengo de eso es, se hace inicialmente la ciudad, digamos que se fue volviendo obsoleta o algo, sobre esa ciudad siguieron construyendo y así sucesivamente, no que lo hayan hecho por capas de alguna manera intencionalmente, sino que, digamos, esa primera ciudad que hubo fue pasando, digamos, al olvido o algo y fueron construyendo encima algo. Eso es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Sí, más o menos así. Bueno, Mauro, en ese orden de ideas, ¿cómo le parece casas de 3 pisos? Y usted tiene un dato más curioso todavía, no solamente que son 3 pisos, ¿qué tenía de particular? Bueno, 5.000 años atrás. Y lo interesante es que dirían, bueno, casas de 3 pisos, normal, pues hoy hay edificios de 50 pisos. Pero hace 5.000 años. Pero hace 5.000 años era complejo usted encontrar una casa de más de 2 niveles. Una sola planta. Sí, ¿me entiendes? Entonces es complejo eso, pero hay un dato más interesante, es que no termina la cosa. Los 3 pisos. ¿Cómo le parece, Raúl, que decíamos que tenían sistema de alcantarilla y que tenían retretes, ¿sí? Acueducto. Pero resulta que también tenían acueducto, habían tuberías que llevaban el agua hasta ese tercer piso. A los 3 pisos. Y usted tiene 2 opciones cuando cuando pretende llevar el agua a un nivel superior. O tienes un tanque elevado que vas a llenar probablemente de una manera manual para que haya un recorrido del agua por medio de la gravedad. Sí. O sea, la gravedad se ocupa de eso. O tienes bombas. Que es el sistema que tienen, por ejemplo, los edificios hoy en día. Pero resulta que esta gente logró desarrollar tecnología para bombear el agua. Con la presión del agua, tal vez. Y ahí no termina la cosa. Resulta que descubrieron que tenían agua a temperatura ambiente y agua caliente. Hágame el favor, ¿cómo hicieron pues? Mire, es que ¿Cuál era el sistema para calentarse, no? Cuando se habla de Mohenjo-Daro, Raúl y amigos, cuando se habla de esto, y por eso yo me emociono tanto hablando de esto, que me parece fantástico, es vos mirar Mohenjo-Daro, digamos los 5.000 años, ver una ciudad hace 5.000 años, compararla con una de nuestras ciudades actualmente, y no encontrar ninguna diferencia. O sea, en el trazado, en las vías. Es así, dicen, voy a Mohenjo-Daro y me encuentro con una ciudad del siglo XXI. No es que totalmente avanzada para la época, es que a eso llegaron los arqueólogos. Mauro, entonces, agua
en los 3 pisos, con un sistema pues muy moderno para la época. ¿Qué me dice de los ladrillos? Los ladrillos con que estaban construidas las casas eran del mismo tamaño y tenían una tecnología que hoy en día pues la vemos y no se nos hace raro, pero eran un ladrillo con esas 3 cámaras. Y hay visto que hay unos ladrillos que vienen con 6 cámaras. ¿Ese vacío para qué era? Mire, la gente, lo que tú acabas de decir, nosotros usamos una cantidad de cosas en nuestro diario vivir, lo vemos, pero no tenemos ni idea del porqué de eso. De por qué las cosas. Y por qué lo hacen así. Y como lo acaba de decir Raúl, si ustedes se fijan en los ladrillos, hay diferentes tipos de ladrillo. Un ladrillo sólido y hay ladrillos que tienen huequitos y otros que tienen unas cámaras. Esas cámaras tienen un propósito y es almacenar allí de alguna manera el calor. O aislar del frío también. Entonces, es una especie de aislante, sea para el frío o en todo caso tiene que ver con la temperatura. Esta gente hace 5.000 años ya había desarrollado esa tecnología. Mauro, y algo muy importante también, pues nosotros sabemos que acá en Colombia, que es donde estamos transmitiendo, le decimos ladrillos, también inclusive bloques. Pues yo no sé si en España también le digan ladrillo, bloque, o en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, que los saludamos a todos porque allá, en España allá nos escuchan. Ladrillo o bloques, pero entonces están estandarizados. Imagínate Sí, en la cosas iguales. Estandarizados, con las cámaras por dentro aislantes. Otra cosa que encuentras era que habían estructuras públicas. Habían estructuras públicas. O sea, donde usted pagaba ciertas cosas, donde usted hacía ciertos trámites, imagínate, ya hay en la ciudad. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante, Mauro, y te lo compartí, es que no encontraron templos. Dentro de todo había monumentos, sí, ¿no es cierto? Había monumentos. Pero no habían templos de carácter, o sea, edificios que tuvieran como un carácter religioso. No había. lo encontraron. Y algo bien interesante referente a al nivel de desarrollo de estas ciudades. Es que cuando hablamos del nivel de desarrollo no solamente es la estructura, sino también el nivel de desarrollo social. ¿Y dónde descubres eso, Raúl? A través de la estructura. Resulta que habían en las calles una especie de estructuras, unos cuadros en ladrillo, que estaban contenedores destinados específicamente para las basuras. Es increíble. Lo que pasa es que cuando hablamos de Mohenjo-Daro, estamos hablando de una ciudad que es planificada y que tiene un grado de urbanismo que parece del futuro. Grado de urbanismo. Lo que tú estás diciendo, unos espacios, no sé si creo que eran ladrillo o algo, para que la gente sacara las basuras. Sí, eran ladrillos. Increíble eso, ¿no? Mohenjo-Daro, no es que Mohenjo-Daro nos deja a nosotros perplejos cada vez que nos da por averiguar acerca de esa ciudad. Raúl, ellos desarrollaron algo muy interesante. ¿Qué cosa? El concepto del contrato. O sea, fue tal el florecimiento que desarrollaron el concepto del contrato y ellos tenían unos sellos que permitían esto pertenece a tal industria, porque es que tenían un gran desarrollo industrial. O sea, esta gente estuvo, diría yo que a pocos pasos, a pocos años de industrializarse del todo. Pero tenía unos artesanos muy buenos, comerciantes, pues imagínate, desarrollaron el concepto de contrato como tal. Tremendo eso. Y al parecer, tú me comentabas ahorita que ellos tenían una especie de escritura... Una escritura que nadie ha podido leer, viejo. Pero era como tipo cuneiforme. ¿Qué pasa? Que probablemente lo que ellos escribieron o los datos que ellos dejaron fue de pronto el material perecedero. Y pues esto se perdió. Entonces han encontrado una cantidad de símbolos, pero falta básicamente la piedra roseta de ellos para poder entender eso, descifrar por completo su escritura. Caso contrario, Egipto, que encuentran toda esta cantidad de jeroglíficos, pero se encuentran la piedra roseta. Porque es que ¿sabes cuál es el asunto ahí? Que la piedra roseta lo que permite es un conjunto, un colectivo como tal escrito en esa piedra, a partir del cual pueden desarrollar, es que este símbolo va aquí, este va aquí, y este entonces quiere decir tal cosa. Ellos tienen símbolos dispersos. Entonces no tienen una tabla roseta como tal donde haya un escrito amplio para poder desarrollar bien lo que es la escritura. Y eso es lo que ha detenido a los científicos a
terminar de desvelar los enigmas que tiene esta ciudad. Y aprender más de esta cultura. Pero entonces, bueno, Mauro, ya le hemos contado a los oyentes y hemos aquí desarrollado el tema de lo importante que era esta ciudad urbanísticamente hablando, en edificios, en conceptos pues futuristas para la época, pero llegamos a un punto y es al asunto de los enigmas y misterios. Y uno de los enigmas o misterios mayores es por qué una civilización tan avanzada se desapareció. O sea, ¿por qué? Y se desaparece repentinamente. Sí, es que fue algo repentino. Te voy a dar un dato, y creo que tú lo sabes, pero bueno, para los oyentes, creo que se desaparece en el año 1900 antes de Cristo. Se desaparece esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo misterioso? Que no hay evidencias claras, por ejemplo, Mauro, de guerras o de invasiones masivas, pero sin embargo, Mohenjo-Daro fue abandonada. Mauro, fue abandonada de una manera como extraña. O sea, algunos hallazgos, sí te debo de compartir y compartirte a ti, a los oyentes, algunos hallazgos arqueológicos como esqueletos que quedaron en ciertas posiciones, fueron encontrados en posiciones como si quisieran, digamos, huir o como si hubieran tenido una muerte súbita. Como en Pompeya, me da la impresión de empezar como en Pompeya. Lo que tú acabas de decir de una muerte súbita es muy interesante porque se conecta con lo siguiente. Raúl, encontraron cementerios en Mohenjo-Daro. Venga, no encontraron cementerio en Mohenjo-Daro. ¿Y qué es lo que significa Mohenjo-Daro? Mohenjo-Daro etimológicamente significa colina de los muertos. Interesante eso. Entonces mire qué interesante porque tú dices, bueno, encontraron algunos esqueletos que al parecer sufrían de una muerte súbita. Los arqueólogos no encontraron, ni a la fecha no han encontrado cementerio alguno. Entonces dicen, probablemente entonces esta gente lo que hacía era que se dedicaba a enterrar sus muertos fuera de la ciudad, pero exploraron muchos kilómetros a la redonda fuera de la ciudad, incluso hablan como de 500 kilómetros a la redonda. No encontraron vestigio de cementerio alguno, nada. Otros dicen, no, están en frontera con la India, en Pakistán. La India tiene la costumbre de cremar sus muertos. Hoy en día todavía lo hacen. Y aún lo hacen, entonces probablemente lo que hacían era que los quemaran. Venga, pero aún así no hay vestigios de que quemaran a su gente, de que la cremaran. Tampoco hay esos vestigios. Entonces ahí es donde viene lo enigmático. Tú hablas de que encontraron unos esqueletos que al parecer tuvieron una muerte súbita, y ahí es donde vienen las teorías bien extrañas y que uno dice, ¿será? Una de ellas es que probablemente allí estalló una bomba nuclear. Ve, por ahí algunos hablan acerca de una bomba o un arma nuclear antigua. ¿Por qué? Porque encontraron una especie como de vidrio verde, algo vítreo, que se da a muy alta temperatura, y por ejemplo cuando estuvieron haciendo las pruebas nucleares en este desierto en Estados Unidos, pues lo que quedó alrededor fue ese material vítreo verde. Algunos estudiosos dicen que por ejemplo en Egipto encontraron eso también, donde cocían como ladrillos o donde quemaban basuras o algo. Han encontrado también porque alcanzaban unas temperaturas muy elevadas. Bueno, y eso lo encontraron también en lo que es conocido como Sodoma y Gomorra, que esta ciudad no es un mito, o sea, en realidad sí existió. Claro, obvio que sí. Entonces, la teoría era esa, de que pudo haber sido una bomba o una especie de arma nuclear antigua que arrasó con esa civilización, que acabó con esa ciudad. Hay otra teoría más descabellada, y es que lo relacionan con extraterrestres. Que esta cultura no era humana, sino que era no humana y era extraterrestre, y de alguna manera migró, digámoslo, para otro planeta. Eso, a otro planeta. Sí, es que eso tiene dos teorías. Una, que probablemente esta gente no era de este planeta y decidieron irse de allí, dejar todo. Y la otra es que hablan de un rato, de extraterrestres, ¿no es cierto? Que llegaron los extraterrestres y los llevaron a todos. Pero bueno, Mauro, aquí viene otro asunto que me parece también importante, donde tratan de dar respuesta a cómo esta civilización desaparece. Resulta que los Vedas, esta cultura que es también de ahí del Indo, de la India, hablábamos donde nace el río Indo, del Himalaya, de todo este sector, hay unos libros sagrados que son, por ejemplo, el Bhagavad Gita, los Upanishads,
Resulta que en esta literatura religiosa de la India se habla de unas armas de Astra o en estos textos védicos, como te digo. Imagínate que si tú lees, por ejemplo, los Upanishads o lees el Bhagavad Gita, te das cuenta de unas confrontaciones entre dioses donde usan unas armas que las características que ellos dicen, aunque es algo espiritual y religioso, hace alusión como a una bomba nuclear. ¿Te acuerdas de Oppenheimer? Sí, claro. ¿No es cierto? Oppenheimer, él trabajó en la elaboración de ¿qué? El desarrollo de la bomba atómica. De la bomba atómica. Cuando él ve el poder que tienen estas bombas, él dice, citando al Bhagavad Gita, porque él leía el Bhagavad Gita, sí, me he vuelto el destructor de mundos. Porque esas armas de los hindúes que están en esta literatura Veda, hablaban de que eran tan fuertes, que tenían una temperatura tan alta, un rayo, como una especie de rayo, que podía acabar con planetas, con muchos planetas. Tremendo. Entonces ahí entra también el Brahmastra y su poder destructivo. El Brahmastra era un arma que tenían los brahmanes. Entonces, tú sabes que la literatura hindú habla de Brahma, de Shiva y Vishnu. Entonces se dice que el dios Brahma tenía un arma llamada Brahmastra y su poder era destructivo. Otras armas divinas, por ejemplo, los Pasupatastra, era otra arma también que creo que tenía Vishnu y que podía destruir planetas enteros. Haga de cuenta como una bomba nuclear. Lo cierto es que hasta ahora Mohenjo-Daro nos produce más preguntas que respuestas. Y lo que hace es sorprendernos demasiado los descubrimientos que han hecho. Imagínate todo lo que hemos comentado y lo que se nos queda. No, muchas cosas. Lo que se nos queda que logró esta gente. Incluso, hablando de ese desarrollo de cultura, la gente desconoce el desarrollo social y tecnológico que llegó a tener incluso las civilizaciones de acá de la región nuestras. Cuando hablamos de los incas y los aztecas, lograron cosas impresionantes, cosas tremendas, que probablemente ellos fueron como por otro lado tecnológico, y cuando llegó la gente de Europa, pues los deslumbraron con cosas que ellos de pronto no habían visto, pero aquí había cosas muy interesantes. Mauro, es que con lo que usted está diciendo y que hacemos alusión a este tipo de ciudades y civilizaciones, me llevas a recordar lo siguiente, y era que los aztecas en México ya tenían para la época, te estoy hablando de por ahí unos 400, 500 años atrás, cuando Londres tenía por ahí 200,000 habitantes, puede que me equivoque, pero más o menos haciendo la comparación, esta ciudad azteca tenía 400,000 habitantes, tenía trazado, la gente circulaba por la derecha, ¿sabía eso? Habían unas calles, no vamos a hablar que como las de Mohenjo-Daro de 9 metros, pero la ciudad estaba trazada y la gente tenía como una norma cívica de transitar por la derecha. Estoy hablando de los aztecas. Y doblaba la población de Londres. Y estaban escolarizados. ¿Sabías eso? Bueno, ¿Estaban escolarizados? No, eso sí no lo sé. El concepto, y los mayas también. El concepto de escuela ya existía en la cultura azteca. Y los mayas también. En los mayas, ellos tenían sus escuelas, y ¿sabes qué descubrieron? Que había escuelas y universidades como las hay ahorita. O sea, la escuela del pueblo, o la pública como tal, pero también habían escuelas de más alta categoría. O sea, los niños tenían un proceso educativo. Bueno, claro que guardando proporciones, Mauro, con la cultura del Indo y con esta ciudad de Mohenjo-Daro, pues estamos hablando tal vez de 500 o 1000 años, que también es, ¿no es cierto?, muy considerable, pero cuando hablamos de Mohenjo-Daro estamos hablando de 5,000 años atrás. De 5,000 años atrás, una ciudad con todo ese tipo de trazado, con todo lo que ya les dijimos a los oyentes, lo deja a uno pensando en algo, y yo lo digo como a modo de cierre, y es que esta ciudad Mohenjo-Daro es un testimonio silencioso de la grandeza y los misterios de las civilizaciones como antiguas, como las que tú traes a colación, aztecas, mayas, acá en nuestra región también. Entonces, una ciudad que a pesar de haber sido construida hace milenios, nos recuerda lo mucho que aún desconocemos de nuestro propio pasado, Mauro. Tremendo. A mí esto me genera una cantidad de cosas ya para concluir también. Y mire, una de ellas
es que se tiene la costumbre, Raúl, de alguna manera menospreciar lo que hacían los antiguos y nosotros en esta época creernos muy modernos y pensar que los antiguos no hacían gran cosa y nos demuestran completamente lo contrario. Cosas, Raúl, que aún hoy día, con la tecnología que tenemos, mucha gente dice que no podemos hacer. Mauro, muy interesante lo que dices, pero sabes que no quisiera que me pasara por alto algo. ¿Te acuerdas cuando miramos que cuando empezaron a hacer las primeras excavaciones que encontraron ahí en Mohenjo-Daro? Encontraron canicas, encontraron juegos infantiles y juguetes infantiles. Tremendo. Muy tenaz eso. Tremendo todo eso, ¿no? Y era una civilización como pacífica, ¿no? Tampoco encontraron como armas o cosas de ese tipo. Pues no, hasta lo que hemos No. investigado, no. Bueno, Raúl, llegamos al final de este episodio. Sin duda se nos quedan una cantidad de cosas. Es que esto es un tema muy amplio. Y Mohenjo-Daro, junto con las ciudades que están cercanas a ellas, nos muestran que tuvieron un nivel de tecnológico de desarrollo impresionante y social. ¿Qué pasó con Mohenjo-Daro? Es algo que quedará para el misterio. Sigue siendo un enigma. Es un enigma como lo es el enigma de qué pasó con los mayas y cualquier cantidad de civilizaciones donde llegan y encuentran unas ruinas que dejaron en perfecto estado, algo parecido a esta ciudad en Ucrania, ¿cómo es que se llama? Donde explotó el reactor nuclear. Chernobyl. Chernobyl, donde dejaron todo como estaba. Yo creo que Todo se detuvo como el se tiempo. detuvo el tiempo. Yo creo que fue algo parecido. Parece. Así, Tiene como parecido. Tiene como Así pasó. cierta similitud. Entonces llegan y encuentran que esta gente se fue, no se sabe por qué, Y desaparecieron y unos dicen que esto tiene 5.000 años, otros menos conservadores dicen que 8.000, pero hay gente que se atreve a hablar de que son 45.000 años, que también es uno de los números en edad que se le acomodan a las pirámides de Egipto a alguna gente que no es tan conservadora y que dice esto tiene alrededor de 45.000 años. Mohenjo-Daro, muchos dicen que eso es lo que tiene. Dejémoslo en 5.000 años para ser como más Dejémoslo en 5.000 conservadores y moderados. Ahí entonces, esta era la entrega que teníamos para ustedes. Los invitamos a que investiguen un poco más de Mohenjo-Daro, ciudad enigmática, ciudad que nos demuestra que nuestros antiguos hacían cosas verdaderamente muy importantes. ¿Qué no se habrá perdido en Alejandría, Raúl, en esa biblioteca? Mejor dicho, Mauro, ¿qué otras verdades olvidadas podrían cambiar la forma en que nosotros entendemos la historia que están ahí todavía enterradas? Así es, bueno. Hasta pronto, namaste.